Muy buenas tardes, muy buenos días a todos, tardes, iniciando ya la tarde. Es un gusto para mí contar en esta ocasión, dentro del ciclo de conferencias que estamos llevando acá en la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, contar con la doctora Elena Moreno García, que es la directora del Centro de Investigación en Alfabetización Financiera de la Universidad Cristóbal Colón, y que hoy nos tiene una conferencia por demás interesante a partir de un estudio que han realizado precisamente en la Universidad Cristóbal Colón, con el tema igualmente importante y actual, que es la importancia de la alfabetización financiera relacionada también con la energía. Pues sin más preámbulo y agradeciendo la asistencia de todos y cada uno de ustedes, le pediría al doctor Jorge Antonio Acosta Cázares, presidente del Colegio de Economistas del Estado de Veracruz y tesorero nacional acá en la Federación, que nos haga favor de hacer la presentación, la semblanza curricular de la doctora Morena. Muchas gracias, maestro Rogelio Mirazo, presidente de la Federación. Es un placer para mí poder estar en esta conferencia interesante, importante que nos dará la doctora Elena Moreno. Y si me lo permiten, pues leo su semblanza. La doctora Elena Moreno García es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Actualmente es directora del Centro de Investigación de Alfabetización Financiera de la Universidad Cristóbal Colón. Es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Almería en España. Tiene una maestría en Finanzas por la Universidad de las Américas de Puebla y es licenciada en Economía por la Universidad Cristóbal Colón. Su línea de investigación es sobre alfabetización financiera, educación y comportamiento financiera. Ella cuenta una producción muy amplia, tiene más de 70 productos científicos entre capítulos de libros y artículos publicados en revistas científicas internacionales de reconocidos índices. Es profesora investigadora en el Tecnológico Nacional de México y tutora invitada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido directora y coordinadora de más de 30 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Por la producción derivada de sus tesis doctorales, cinco de sus tesistas de doctorado se incorporaron al Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora invitada de la Revista Mexicana de Economía y Finanzas en el último número especial sobre alfabetización financiera. Es evaluadora de una decena de revistas científicas y ponente invitada en diferentes universidades de México y el extranjero. Y adicionalmente, para mí es un honor presentarla en este sentido. Ella es miembro del Colegio de Economistas del Estado de Veracruz AC. Bienvenida, doctora, y adelante. Muchas gracias por el favor de publicar y dar conferencias con nosotros de la Federación y del Colegio de Economistas. Gracias. Gracias a usted, maestro Jorge Antonio Acosta. Gracias por la presentación. Gracias por la invitación, maestro Rogelio Mirazo, y a la Federación de Colegios de Economistas de México. Pues esta mañana voy a hablarles de un tema y voy a presentar. Me dicen si pueden ver mi pantalla. Sí, listo. Adelante. Como dice la diapositiva que tenemos frente, al tema que les voy a presentar es sobre alfabetización financiera relacionada con la energía. Y como pueden ver, engloba dos conceptos, dos variables. Una es la alfabetización financiera y la otra es la alfabetización energética. Entonces, esta plática la voy a dividir en tres partes. La primera es la presentación y el tratamiento, en qué consiste, cómo se miden cada una de estas variables, la alfabetización financiera y la alfabetización energética.
para finalmente presentarles los resultados de una investigación que llevamos a cabo entre estudiantes universitarios. La alfabetización financiera es la capacidad que tenemos las personas de procesar información económica y tomar decisiones financieras acertadas. Y no me estoy refiriendo a finanzas sofisticadas, estoy hablando de las finanzas domésticas, de la capacidad que tenemos de hacer un presupuesto, de procurar que nuestros ingresos cubran nuestros gastos, de generar ahorro, de tomar decisiones adecuadas sobre el crédito que vamos a adquirir o tomar la mejor decisión de inversión. Entonces, detrás de todas estas decisiones subyace la capacidad que tenemos de alcanzar bienestar a lo largo de nuestra vida. Sobre este tema hay algunas preguntas que motivaron la investigación científica y tiene que ver con si la gente tiene manejo suficiente de los conceptos financieros fundamentales que les permitan tomar decisiones acertadas. Nos preguntamos si las personas tienen la capacidad de comparar términos y condiciones de productos y servicios financieros para poder tomar las mejores decisiones. Si las personas tienen las habilidades que requieren para lograr mantener bienestar financiero en el largo plazo, considerando la complejidad de los productos y servicios financieros, la posibilidad de enfrentarse a riesgos financieros. Entonces, a la hora de comenzar con el análisis de estos temas, pues una de las primeras cuestiones que surgió es ¿y cómo lo medimos? ¿Cómo sabemos si la gente tiene o no tiene ese manejo? Si su manejo es bajo, es pobre, es alto, es regular. ¿Cómo lo medimos de tal forma que podamos compararlo incluso a nivel internacional? Y entonces, una de las primeras propuestas que surgieron, y digo las primeras que fueron internacionalmente aceptadas, fue a partir de llegar a la conclusión de que para la toma de esas decisiones subyacen algunos conceptos básicos que la gente debe tener y que tiene que ver con nuestra capacidad cognitiva, con lo que conocemos, pero también tiene que ver con nuestra capacidad numérica de hacer algunas operaciones sencillas, pero fundamentales para la toma de decisiones financieras. Y entonces estas dos autoras en 2011 publicaron uno de los artículos que es de los más citados porque hacen una comparación internacional de una propuesta que ellas mismas hicieron sobre cómo medir la alfabetización financiera. Y ellas lo que proponen fue medir la capacidad que las personas tenemos de contestar correctamente tres preguntas. La primera pregunta dice, suponga que usted tiene 100 pesos en una cuenta de ahorros que tiene una tasa de interés del 2% al año. Después de 5 años, ¿cuánto cree que va a tener en esta cuenta si usted deja el dinero ahí, si no hace retiros, ¿no? Más de 102, exactamente 102, menos de 102, no sé o no quiero contestar. La segunda pregunta tiene que ver con la capacidad que tenemos de responder correctamente el efecto de la inflación en nuestro poder adquisitivo. Imagine que la tasa de interés de su cuenta de ahorros es del 1% al año y la inflación es del 2% al año. Después de un año, ¿cuánto cree que será capaz de comprar? ¿Qué posibilidad tendrá de comprar con el dinero que dejó en esa cuenta durante un año? Más que hoy, exactamente lo mismo, más que lo del día de hoy, exactamente lo mismo, menos que hoy, no lo sé o no quiero contestar. Y la última pregunta es un falso verdadero. Comprar la acción de una sola compañía nos provee un rendimiento más seguro que comprar un fondo de acciones. ¿Verdadero, falso, no sé o no quiero contestar? Detrás de estas tres preguntas hay tres conceptos fundamentales. El primero es el interés compuesto y es un concepto que todos necesitamos para poder tomar decisiones, por ejemplo, como qué crédito voy a adquirir, ¿no? O qué inversión me conviene más. La capitalización de los intereses es poderosa, pero necesito poder hacer ese cálculo de cuál es el total que voy a tener después de determinado tiempo a una tasa de interés. La segunda pregunta tiene que ver con cómo impacta la inflación en nuestro poder adquisitivo.
Y la tercera pregunta tiene que ver con un concepto más sofisticado, que es el de la diversificación y el riesgo. Si yo voy a invertir, me conviene más, como coloquialmente decimos, no poner todos los huevos en una misma canasta, que apostarle a una inversión de una sola compañía o de una sola acción. Después de esa propuesta, que fue una propuesta importante porque permitió la medición de manera internacional, de manera ágil, son solo 3 preguntas, se califica rápidamente, no es una cuestión de percepción, de si les preguntas a las personas, tú crees que sabes, sino que claramente puedes ver en los resultados si saben o no saben. Surgió esta propuesta de la OCDE, también 2 autoras. Pongo aquí la portada de este paper que ellas publicaron que dice Midiendo la alfabetización financiera. Y entonces ellas retoman las preguntas, las 3 preguntas, pero para ellas esas preguntas tienen que ver únicamente con una de 3 dimensiones que sirven para medir la alfabetización financiera o que se deberían emplear para medir la alfabetización financiera. Y esas preguntas tienen que ver con conocimientos, pero también hay actitudes cuando tomamos decisiones financieras y también, muy importante, cómo nos comportamos. Entonces, esta propuesta de medición de la OCDE dice, el conocimiento, para medir el conocimiento o para considerar, digamos, el conocimiento que se requiere para tomar decisiones financieras, las personas deben de saber, pues desde dividir, ¿no? Una operación matemática simple, pero tienen que saber hacerlo bien. O sea, si hay una herencia de 1 millón de pesos y son 5 hermanos y la quieren repartir en partes iguales, tienen que hacer ese cálculo correctamente. Desde esa cuestión tan sencilla hasta lo más sofisticado que es la diversificación del riesgo, pasando por conceptos como el valor del dinero en el tiempo, conceptos y operaciones matemáticas, ¿no? Porque hay que conocer el concepto, pero también hay que tener la capacidad de hacer la operación correctamente. El interés que se paga por un préstamo, cuál es la suma del interés generado más el principal, el interés compuesto, el riesgo y el rendimiento y la definición y el efecto de la inflación. Dicen, eso es lo que necesitamos conocer, pero también necesitamos actitudes. Y en este caso me voy a ir a la última, tercera columna, que tiene que ver con las 3 oraciones que se les proponen a las personas y que les piden que digan si están muy de acuerdo o menos de acuerdo, pero que las 3 tienen que ver con qué tanto las personas visualizan el futuro. Si en sus planes está el largo plazo, si están previendo que no solamente se vive el día de hoy. Entonces, estas 3 oraciones, por ejemplo, la primera dice, encuentro más satisfactorio gastar el dinero que ahorrarlo para el largo plazo. Tendríamos que estar totalmente en desacuerdo para tener una actitud favorable y proactiva con nuestras finanzas. Y la última columna es la que está en medio y es la columna protagonista. Tiene que ver con lo que hacemos. Finalmente, nosotros podemos saber cómo hacerlo, podemos tener la mejor actitud, pero podemos también portarnos mal. A pesar de que sabemos, a pesar de que tenemos actitud hacia el futuro, podríamos pagar algo y comprarlo sin saber si está dentro de nuestro presupuesto. Podríamos no pagar nuestras cuentas a tiempo y entonces generar intereses. Podríamos no estar al pendiente de nuestros asuntos financieros, y lo estoy diciendo en negativo porque podría ser, y de hecho las investigaciones muestran que así, hay evidencia que así ha sido, que el conocimiento y la actitud son o influyen en la variable protagónica que es cómo me comporto con mis decisiones financieras. Si establezco metas financieras de largo plazo, pero me esfuerzo además por alcanzarlas, si llevo un presupuesto, si soy un ahorrador activo, si pido o tomo crédito solamente en función de mi capacidad de pago, si pago mis cuentas a tiempo. Entonces, estas 3 dimensiones es la forma en la que más recientemente se ha venido midiendo la alfabetización financiera de una manera, digamos, más integral.
Y bueno, solamente como para dar un poquito de información y contexto, aquí están los resultados de la última medición que hizo la OCDE de un grupo de países y en la flecha roja aparece México. Y hay una línea así que espero que la alcancen a ver, una línea vertical muy tenue que marca exactamente el puntaje al que llega México, que es 60, y que podemos ver claramente a partir de esa línea que está al nivel de Brasil, pero arriba de Chile, Costa Rica, arriba incluso de Hungría, de Indonesia, por arriba de Italia, pero por debajo, por ejemplo, de Alemania, de Tailandia, de China, de Irlanda, de Luxemburgo. Entonces México todavía tiene un largo camino que recorrer. Además, si consideramos que estos países con los que quedamos por debajo son países que tienen condiciones económicas y financieras mucho más, digamos, de cuidado cuidan a las personas en otro sentido a partir de sus condiciones económicas. Estas personas, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, tienen seguros de desempleo que les ayudan a no ser vulnerables financieramente en caso de que no tengan un trabajo. Nosotros no lo tenemos, entonces, bueno, pues tenemos un gran camino todavía por andar en materia de conocimientos, en materia de actitud, pero sobre todo en materia de comportamiento. Fíjense que en conocimiento no salimos tan mal. O sea, los mexicanos tienen buenos resultados en materia de estas tres preguntas de conocimiento financiero comparado con el resto incluso de países de primer mundo. Dentro de la investigación sobre alfabetización financiera, hay resultados claros de que hay determinantes sobre los niveles de alfabetización financiera en función de las características sociodemográficas de la población. Es decir, estos resultados que acabamos de ver para México no son resultados generales, no son los mismos resultados entre hombres y mujeres, no son los mismos resultados en diferentes grupos de edades. Las mujeres tienen, en todos los casos, menores niveles de alfabetización financiera que los hombres. En función de la edad, el comportamiento es como de una U invertida. Bajos niveles de alfabetización financiera entre los más jóvenes y entre los adultos mayores, y el mayor nivel se alcanza en la edad productiva. También hay un claro determinante que es el nivel educativo y el nivel de ingreso. Ambos inciden de manera positiva y significativa en el nivel de alfabetización financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor nivel educativo, mayor nivel de alfabetización financiera, que a mayor nivel de ingreso, mayor nivel de alfabetización financiera. Y esto, el tema del ingreso, pues también hay estudios que tratan de indagar si tiene que ver con la calidad educativa que reciben las personas de mayores ingresos. En función de la localidad, las localidades rurales tienen menores niveles de alfabetización financiera que las ciudades. La educación financiera incide de manera positiva y significativa, es decir, personas en sus niveles de alfabetización financiera, y pareciera que también hay evidencia que el Estado civil tiene una incidencia en los niveles de alfabetización financiera, y las recientes investigaciones demuestran que pudiera estar más relacionado con la posibilidad de socializar estos temas entre aquellas personas que no viven solos, es decir, las personas que están casadas o que viven en pareja pareciera que tienen mayores niveles de alfabetización financiera. Entonces, fíjense, por ejemplo, qué vulnerable es una mujer que además es adulto mayor, que además vive en una localidad rural, que además tiene bajos niveles educativos, ¿no? Es como de lo más vulnerable que hay en tema del manejo de sus finanzas domésticas. Bueno, después de presentar esta variable de alfabetización financiera, voy a presentar la segunda variable que está en estudio, que es alfabetización energética, y que también se mide con tres dimensiones: con el conocimiento, que es la comprensión básica de cómo se usa la energía en nuestra vida cotidiana. No estamos hablando tampoco de cuestiones técnicas sofisticadas, así como en materia de finanzas no estamos hablando de finanzas sofisticadas. Aquí también son cuestiones básicas de saber cómo impacta la energía en nuestra vida cotidiana y algunas cuestiones sencillas que tienen que ver con el uso que hacemos de ella.
La actitud, si somos pro conservar la energía, también un poco en función del impacto que hacemos sobre el medio ambiente. Y la última que también es protagónica, que es el comportamiento. Si además de tener conocimiento y actitud, o si a pesar de tener conocimiento y actitud, somos consistentes y tenemos un comportamiento racional, si vamos por optimizar la energía, si tratamos de ahorrarla en el mayor de los casos, porque tenderíamos a pensar que una persona que tiene un buen conocimiento y que tiene más una actitud pro el medio ambiente tendría que estar apagando las luces, no dejando el equipo encendido, ¿no? En fin, ocupando lo menos posible todos estos aparatos eléctricos o de la manera más racional posible. Entonces, estas tres dimensiones conforman esta variable que llamamos alfabetización energética. Y también en un esfuerzo por medirla, elaboraron, y este es un cuestionario, una encuesta, digamos, que elaboraron sobre todo en el mundo anglosajón, ¿no? Esta variable está mucho menos medida, como la alfabetización financiera, que ya incluso en México se mide desde el año 2015. En la encuesta nacional de inclusión financiera se incorporaron estas preguntas de capacidades financieras y se miden en México desde entonces. La encuesta nacional de inclusión financiera se aplica cada 3 años. La primera fue en 2012, pero no incluían estas preguntas. Después se aplicó en 2015, ya incluyeron preguntas, y en 2018 incluso incluyeron preguntas de comportamiento, y hay una edición más en 2021 y en 2024. Eso en cuanto a la alfabetización financiera. Pero en cuanto a la alfabetización energética, no hay una medición tan generalizada, tan universal. Es un tema que está así absolutamente a nivel de investigación científica, y surgió un cuestionario. Aquí hay 4 de las 31 preguntas, además es largo, ¿no? 4 de las 31 preguntas para medir conocimiento sobre energía. Ahí la primera ven que dice: la energía se define como, ¿no? Y las alternativas: el total de energía eléctrica se mide en unidades llamadas, el monto de energía que consume un aparato electrodoméstico es igual a, y son opción múltiple, son muchas, 31. Yo aquí nada más puse las primeras 4. La actitud en materia de energía son 19 preguntas, también solamente puse las primeras. Se miden en escala Likert, igual que se mide alfabetización financiera, que es desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo, ¿no? La primera pregunta, por ejemplo, dice: la educación energética debería de ser una parte importante del currículum escolar. Muy de acuerdo, muy en desacuerdo, tiene que ver con tu actitud. Algunas cuestiones también proambientales que se reflejan en estas preguntas sobre actitud. Y por último, comportamiento sobre el uso de la energía. Aquí va también en una escala Likert de 5 puntos, desde nunca hasta siempre, pasando por no muy frecuente, algunas veces, casi siempre. Trato de ahorrar agua, camino, voy en bicicleta si se trata de distancias cortas en lugar de ocupar el coche. Cuando salgo de una habitación, apago las luces, en fin, ¿no? Realmente es qué hacemos, más allá de qué sabemos y cuál es nuestra actitud respecto a la energía y al medio ambiente. Es qué hacemos en nuestra día a día para tener un uso racional y óptimo de la energía. Entonces, a partir de esta medición, repito, mucho más focalizada, mucho menos universal, no se hace en todos los países, pero bueno, a partir de la evidencia que hay, poca evidencia que hay, también se han identificado determinantes significativos de la alfabetización energética. El primero es el sesgo en función del género. Igual que en la alfabetización financiera, las mujeres tienen menores niveles que los hombres. Y parece que los hombres saben más, y parece que las mujeres tienen más actitud. Y digo parece en función de la poca evidencia que hay. Eh, pero al final, la suma de las tres dimensiones es más bajo el puntaje para las mujeres que los hombres. También hay una relación significativa con la edad. Aquí no es en forma de U,
hasta donde tenemos evidencia, aumenta conforme aumenta la edad y entonces las personas, mientras más años tienen, mejor alfabetización energética tienen. Los niveles educativos y los niveles de ingreso, igual que con la valorización energética, tienen una relación positiva y significativa. Es más, las personas más educadas, las personas de mayores ingresos tienen un mejor conocimiento, comportamiento y actitud en relación a la energía. Se ha medido que aumenta conforme aumenta el nivel educativo de los padres. Aquellas personas que tienen padres con niveles educativos altos tienen mayores niveles de alfabetización energética. El área de conocimiento incide y como se podrán imaginar, pues los que estudian, por ejemplo, ingeniería o que están relacionados con estas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con las ciencias exactas, pero sobre todo con las ingenierías, ¿no? Tienen niveles de alfabetización energética más altos. Y las experiencias personales también. ¿A qué le llamamos experiencia personal? Por ejemplo, una pregunta que se ha hecho importante en este análisis es, ¿quién paga el recibo de la luz? Es muy diferente cuando tú no pagas el recibo de la luz y te da igual y te sales y el clima prendido y la luz prendida y el equipo en stand-by, a que seas tú el que pague el recibo de la luz. Incluso en aquellos casos cuando no lo pagas con tu dinero, pero que te das cuenta de cuánto estás pagando, bueno, pues ese tipo de experiencias inciden en los niveles de alfabetización energética. Habiendo hablado de estas dos variables, voy a presentar la variable compuesta, ¿no? De la que venimos a hablar hoy, que es la alfabetización financiera relacionada con la energía. Y entonces, al conocimiento que tenemos sobre energía, a la actitud que tenemos respecto al medio ambiente, al uso óptimo de la energía, a cómo nos comportamos si somos racionales y si optimizamos la energía que consumimos, a estas tres que están en verde, le sumamos lo que sabemos en materia financiera. Esas tres preguntas que se miden ya casi en todo el mundo, que tienen que ver con si sabemos cómo impacta el interés compuesto, si sabemos cuál es el efecto de la inflación en nuestro poder adquisitivo y si sabemos cuál es el efecto entre la diversificación y riesgo, y es la variable que aparece en naranja. Estas cuatro dimensiones componen esta variable compuesta que le llamamos alfabetización financiera relacionada con la energía. ¿Por qué es importante combinarlas, digamos, ¿no? ¿Por qué no nada más analizamos la variable de la alfabetización financiera por un lado y la alfabetización energética por el otro? ¿Por qué la combinación nos sirve para el análisis? Pues miren, piensen, por ejemplo, el progreso que podría haber medioambiental si todos fuéramos conscientes de que las decisiones en materia de energía no solamente impactan al medio ambiente, sino que impactan a nuestro bolsillo. Es un incentivo, es una forma de alguna manera fácil, inmediata y ágil el decirle, mira cuánto te está costando, ya no solamente al medio ambiente, sino es como lo inmediato que ves, pero mira de manera inmediata cuál es el efecto en tus finanzas domésticas de un uso irracional de la energía. Esa es la variable compuesta, ¿no? También incide en la parte financiera. O visto desde la parte del bienestar personal, mira cómo un comportamiento racional en materia de energía te puede llevar a un mejor nivel de vida porque incide de manera positiva en tus finanzas domésticas. Entonces, habiendo presentado las dos variables en individual y esta variable compuesta, les quiero compartir los resultados de una investigación que llevamos a cabo en estudiantes universitarios, estudiantes de la Universidad Cristóbal Colón, y les voy a leer de manera muy ágil el resumen. El objetivo de esta investigación fue medir el nivel de alfabetización financiera relacionada con la energía y el nivel de sus componentes, la variable alfabetización financiera y la variable alfabetización energética en los estudiantes universitarios, en este caso, de nuestra Universidad Cristóbal Colón en Veracruz, México. También se analizó la incidencia que tiene el género, el área de conocimiento, la edad y la conciencia de los estudiantes sobre sus gastos de electricidad.
Para este análisis se utilizó un modelo de regresión múltiple y un modelo PROVID estimado con 557 datos, que fueron las respuestas de nuestros estudiantes. Los invitamos a todos a participar. La participación fue voluntaria y anónima. 557 nos respondieron. Los hallazgos evidencian que los estudiantes tienen un nivel bajo en esta variable de alfabetización financiera relacionada con la energía, especialmente los estudiantes del área de humanidades. Y en los tres indicadores de la alfabetización, o sea, la alfabetización financiera, la alfabetización energética y la variable compuesta, que es la financiera relacionada con la energía. Se identificó una brecha de género en la variable compuesta, ¿no? En la alfabetización financiera relacionada con la energía y en la alfabetización financiera. Los resultados muestran que tener un buen nivel de alfabetización financiera incide de manera positiva en el nivel de alfabetización energética. Entonces, bueno, estas fueron las hipótesis de la investigación. Si se fijan, la 1 y la 2, que están del lado izquierdo, hablan sobre la alfabetización financiera. La primera dice que el nivel de alfabetización financiera de los estudiantes es bajo. La segunda dice que este nivel está relacionado con el género, el área de conocimiento y su edad. Del lado derecho están las mismas hipótesis, pero en relación a la alfabetización energética. Plantean que el nivel es bajo y que están relacionados con los mismos determinantes sociodemográficos. Y las otras tres hipótesis tienen que ver con esta variable compuesta, ¿no? La alfabetización financiera relacionada con la energía. La hipótesis 5 dice el nivel es bajo. La hipótesis 6 dice está relacionada con estos determinantes, género, área de conocimiento, edad, y le agrega, está relacionada con la conciencia que los estudiantes tienen sobre sus gastos de energía. Y la última hipótesis dice, la alfabetización financiera está relacionada con la alfabetización energética. Nuestra población en la universidad es de 2.588 estudiantes de licenciatura. Fue un estudio dirigido a estudiantes de licenciatura. Fue un muestreo no probabilístico por autodeterminación. Estos datos se obtuvieron entre agosto y diciembre del 2023 y, como les comentaba, de esta población respondieron 557, que fueron casos válidos. Respondieron un poco más, pero los casos válidos fueron 557. Perdón. Las características de la población: 55% son mujeres, 93.18% están entre los 18 y los 22 años, hay unos poquitos que están por arriba de los 22 años, 21% son del área de negocios, 29% del área de humanidades, 21% del área de las ingenierías y 27% del área de ciencias de la salud, que son medicina y nutrición, las dos carreras que participan en esta área. 73% de ellos vive en su domicilio familiar y el 10.59% conoce o sea, es consciente del costo de la electricidad en su vivienda. ¿Cómo sabemos que es consciente? Porque son ellos los responsables de pagar el recibo de luz, o lo pagan con su dinero además, o porque no lo pagan con su dinero, pero sí lo pagan. O sea, el papá les da el dinero para pagar, pero tienen conciencia cuánto están gastando en electricidad. Las preguntas que se emplearon para hacer este análisis fueron, en materia de energía, les preguntamos cuánto cuesta un kilowatt hora de electricidad en México, y aquí están las opciones de respuesta, y en todas tenían también la posibilidad de contestar no sé. Si saben de estas alternativas, ¿cuál es la cantidad de energía consumida por un electrodoméstico, ¿no? Y están aquí a mano derecha las opciones. Si saben leer la etiqueta de eficiencia energética de un aparato eléctrico, ¿cuál utiliza menos energía? ¿La etiqueta A, la etiqueta B o la etiqueta C? Y por último, de la tecnología que está incandescente, es fluorescente compacta o LED, ¿cuál es la de mayor eficiencia energética? Eso se les preguntó en materia de energía. Bueno, esas preguntas se usaron para este análisis. También se les preguntó, se les puso un pequeño problema. Considere dos sistemas de aire acondicionado. El sistema A cuesta 30,000 pesos, su gasto anual es de 8,000 pesos. El sistema B
cuesta 70,000 y su gasto anual en electricidad es de 4,000 pesos, la vida útil de ambos sistemas es de 15 años, ¿cuál sistema te conviene más, el A o el B? Y por último, las preguntas 6, 7 y 8 correspondieron a las 3 preguntas con las que se mide alfabetización financiera sobre inflación, interés compuesto y diversificación y riesgo. Vamos a ver los resultados. En azul están el porcentaje de respuestas correctas que tuvimos de los estudiantes. En gris está el porcentaje de respuestas incorrectas. La primera tiene que ver con este problema de cuál de los dos sistemas te conviene más, si se les daba el precio de adquisición de cada uno de los sistemas y se les decía también cuánto gastaba cada sistema en energía eléctrica. Solamente el 30% pudo hacer esta elección correctamente. Después siguen las 3 preguntas con las que se mide alfabetización financiera. Fíjense que donde hubo mayor porcentaje de respuestas correctas es los que saben cómo impacta la inflación en su poder adquisitivo. Y el menor porcentaje de respuestas correctas, y esto así son los resultados en todo el mundo, tiene que ver con la diversificación y el riesgo. Es el tema como más complejo de los 3 que se plantean, ¿no? Es, digamos, el más sofisticado. Pero solamente un 34.5 supo hacer el cálculo correcto del interés compuesto. Solamente un 36.8 sabe cómo impacta la inflación en su poder adquisitivo y que es un poco más sofisticado, pero bueno, al final es algo que debiéramos saber, ¿no? Cuando vamos a tomar decisiones relacionadas con nuestro dinero, solamente el 23.7% conoce la relación entre riesgo y rendimiento. Si nos vamos al tema de la energía, la pregunta que contestaron correctamente en un mayor porcentaje es aquella que les preguntó sobre los focos LED. El 56.6% sabe que son los más ahorradores, ¿no? O sea, la tecnología más eficiente en materia de ahorrar. Solamente el 10.8% sabe que la etiqueta A es la que representa el aparato energéticamente más eficiente y que de ahí el B es menos eficiente y el C es menos y el D no saben leer la etiqueta de eficiencia de energía que traen los electrodomésticos, un 89.2% de ellos no la sabe leer. El costo de la energía por un electrodoméstico, el 46.1 lo contestó correctamente, el 53.9% no, y el precio de la energía, que es entre 1 y 3 pesos el kilowatt en México, dependiendo de la zona, dependiendo del estado, de la república, en fin, pero solamente un 18.9% contestó correctamente. Entonces, bueno, aquí simplemente por el porcentaje de respuestas correctas podemos ver el bajo nivel de conocimiento que tienen los estudiantes en ambos temas, tanto de energía como de finanzas. Ya para el análisis y correr los modelos de regresión, pues se elaboraron 5 índices. El primero, el de la alfabetización financiera relacionada con la energía, que toma valores enteros de 0 a 8. Recuerden que eran 8 preguntas. Un índice dicotómico de alfabetización financiera relacionada con la energía, 1 si el encuestado obtuvo una puntuación superior a la media y 0 en caso contrario. El índice de alfabetización financiera que toma valores enteros de 0 a 3, ¿no? Son 3 preguntas de alfabetización financiera. Un índice dicotómico que toma el valor de 1 si las 3 preguntas fueron contestadas correctamente y 0 en caso contrario. Y finalmente el índice de alfabetización energética que toma el valor de 1 si el encuestado supo cuál era el equipo. ¿Se acuerdan que eran 2 sistemas? Si se les planteaba cuál les convenía más, bueno, 1 si tú pudo responder correctamente y 0 en caso contrario. Aquí están los resultados: promedio, desviación estándar, 0, mínimo, máximo y el número de observaciones de las 3 variables: alfabetización energética, alfabetización financiera y alfabetización financiera relacionada con la energía. Vamos a fijarnos en la primera columna que habla del promedio, 0.23 de un máximo de 1, ¿no? Esta pregunta de si tienen la capacidad de identificar cuál sistema les conviene más. 0.94 en
alfabetización financiera, pero de un rango de 0 a 3. Y en alfabetización financiera relacionada con la energía, 2,57 en un rango de 0 a 8, o sea, bajos también los promedios, ¿no? Y bueno, aquí esta tabla tiene que ver, si se fijan las columnas, la primera columna presenta las variables, está género, dice hombre, mujer, luego vienen las áreas de conocimiento, economía y negocios, ciencias de la salud, ingeniería y humanidades, y por último está la variable edad. Y después las siguientes columnas nos presentan los resultados en materia de conocimiento del precio de la energía que ocupa un electrodoméstico, los ahorros generados al saber leer la etiqueta de eficiencia energética y los ahorros por tecnología LED. Bueno, pues lo que vemos aquí, si checamos, por ejemplo, en función del género, vemos con estos resultados del p-value que los resultados son estadísticamente significativos. Y si nos fijamos en los porcentajes, nos vamos a dar cuenta que en todos los casos, los resultados de los hombres son mayores, los resultados correctos de los hombres son mayores que los resultados de las mujeres que respondieron correctamente. Hay una brecha de género en cada uno de estos temas. Las mujeres responden de manera equivocada o no responden. Si nos vamos por área de conocimiento, nos vamos a dar cuenta que también es estadísticamente significativo que los resultados más bajos en todos los casos corresponden al área de humanidades. Los resultados más altos, pues, por ejemplo, en el conocimiento del precio de la energía, los que estudian ingeniería salieron mucho mejor que el resto. En los costos de un electrodoméstico, la energía que consume un electrodoméstico, los resultados del área de ciencias de la salud estuvieron por arriba que el resto. El ahorro por leer la etiqueta energética, los resultados de los estudiantes de la Escuela de Negocios fueron mejores que el resto. Y el ahorro por la tecnología LED, también los resultados del área de ciencia de la salud, fíjense. Pero en todos los casos coincide que los estudiantes de las humanidades estuvieron muy bajos, ¿no? Por ejemplo, la lectura de la etiqueta energética, el 4,85, solo el 4,85 de los estudiantes de humanidades lo saben, lo respondió correctamente. Y los resultados muestran que no hay diferencias significativas en función de la edad. O sea, la edad en este grupo de estudiantes no es un determinante significativo. Pudiera ser porque es un grupo muy compacto con respecto a la edad, aunque también cabe decir que cada año que pasa, estos muchachos también pues tienen un mayor nivel educativo, no son estudiantes universitarios, pero bueno, no fue un determinante significativo. La siguiente tabla se refiere a las preguntas de alfabetización financiera. Muestra los resultados de las 3 preguntas de alfabetización financiera. Vemos en la segunda columna que está interés compuesto, luego está inflación, luego está diversificación. Y los resultados son muy parecidos en función de los determinantes a los que les acabo de mostrar. Hay una diferencia de género, hay una brecha de género significativa. Hay una brecha, una diferencia significativa en función del área de conocimiento y no hay diferencia significativa en función de la edad. En todos los casos aquí también los hombres tuvieron mejores respuestas para los 3 indicadores de alfabetización financiera que las mujeres. O sea, fíjense, por ejemplo, el 42% de los hombres puede calcular correctamente el interés compuesto, pero solo el 28,39% de las mujeres. El 45% de los estudiantes varones saben cómo incide la inflación en su poder adquisitivo, pero solo el 29% de las mujeres. Y casi el 30% de los estudiantes hombres conoce varones cuál es la relación entre la diversificación y riesgo, pero ni siquiera el 20% de las mujeres. Por área de conocimiento, pues aquí los estudiantes de la Escuela de Negocios están por arriba en el cálculo del interés compuesto. Esta parte parece obvia, ¿no? Estamos hablando de finanzas y son estudiantes que llevan administración financiera, finanzas corporativas, en fin.
Saben también ellos, más que cualquier otra área de conocimiento, cuál es el efecto de la inflación en su poder adquisitivo. En el tema de la diversificación y riesgo, sorprendentemente, los estudiantes de ingeniería salieron un poquito mejor que los estudiantes de la escuela de negocios, pero en todos los casos, los estudiantes del área de humanidades son carreras que incluyen educación, psicología, ciencias de la comunicación, idiomas, son los más bajos. Y bueno, en relación a la edad, no hay una diferencia significativa. Y por último están los modelos de regresión. Y aquí vamos a fijarnos en las tres estrellitas que marcan la significancia estadística por variable. Está la variable eh, alfabetización financiera relacionada con la energía. En las dos medidas, tanto en la regresión lineal como en el modelo dicotómico, alfabetización financiera, tanto en la regresión lineal como en el modelo dicotómico, y alfabetización energética, que solamente era 1 y 0, por lo tanto solo se presenta un modelo. Fíjense que el género es un determinante significativo tanto para la alfabetización financiera relacionada con la energía como para la alfabetización financiera. En función de estos modelos, la alfabetización energética, o sea, lo que tiene que ver con esta parte de si los estudiantes son capaces de identificar cuál de los dos sistemas les conviene más, no hay una diferencia significativa en función del género de acuerdo a los resultados de estos modelos. Lo que sí podemos ver es que siendo ser estudiante varón la variable de referencia, el signo negativo indica que ser mujer incide negativamente. O sea, las mujeres tienen, o sea, ser mujer incide de forma negativa en cada una de estas variables, de manera negativa y significativa. Fíjense en el área de conocimiento, ¿no? También hay significancia estadística en el área de conocimiento en todas las medidas de alfabetización, tanto la financiera relacionada con la energía como la financiera y la energía por sí solitas. La categoría de referencia es ser estudiante de humanidades, entonces el signo positivo lo que nos dice es que ser estudiante del área de negocios, ser estudiante del área de la salud, ser estudiante del área de las ingenierías, tienen mayores resultados, mejores resultados que los estudiantes de humanidades, o sea, son consistentes los resultados con los que hemos venido presentando. No hay una diferencia significativa en función de la edad. Y este último recuadro, aquí tenemos alfabetización financiera y la relación que tiene esta línea en su última columna, vemos que hay una relación positiva y significativa con la alfabetización energética. Es decir, aquellas personas que salen mejor en sus resultados en materia de finanzas son más capaces de identificar qué les conviene en materia de energía. Eso es lo que nos dice este resultado. Bueno, pues para terminar, las conclusiones de esta investigación soportan las hipótesis que dicen que los resultados en las tres medidas de alfabetización son bajos. Tanto alfabetización financiera relacionada con la energía como alfabetización financiera y alfabetización energética por sí solas. Las hipótesis que plantean que los resultados son bajos, pues los resultados nos comprueban que es así, ¿no? Que los estudiantes tienen en general un bajo nivel en los tres indicadores. También se muestra claramente que existe una brecha de género y que siempre quiero decir, en en los tres indicadores, los hombres quienes tienen los mejores resultados. Otro determinante significativo que encontramos fue el área de conocimiento y en todos los casos fueron los estudiantes del área de humanidades quienes tuvieron el nivel más bajo en los tres indicadores. No se encontró diferencia significativa en función de la edad y tener un mejor conocimiento financiero o un mayor conocimiento financiero es un determinante significativo para tomar mejores decisiones en materia de energía, que es lo que dice la última línea. La alfabetización financiera es un determinante significativo de la alfabetización energética. ¿Por qué nos importa esto? Porque tenemos mucho que hacer en materia educativa y sabemos además
¿Con quién especialmente? Eh, Todos, independientemente si estamos estudiando, hablando de los estudiantes universitarios, ¿no? Toda esta población, y que es una muestra de los estudiantes universitarios en Veracruz, pero que son estudios que probaron significancia estadística, independientemente de si estudian educación, psicología, ciencias de la comunicación, arquitectura, todos van a manejar un recurso y del manejo que hagan ese recurso y de la capacidad de hacer un uso racional y óptimo de la energía, que también impacta financieramente hablando en sus, digamos, en su bienestar financiero, es la capacidad que van a tener de vivir mejor, de hacer planes de corto y largo plazo, de optimizar el recurso para su toma de decisiones. Entonces, bueno, pues el tema del género, ¿no? Independientemente, y estamos hablando de una población con un nivel educativo alto. Cabría preguntarse y llevar este análisis a otras poblaciones e identificar cómo estos determinantes pueden ser como el indicador de una vulnerabilidad en función del género, en función del nivel educativo, en función del área de conocimiento. Me parece que estos resultados nos dan una luz de por dónde tendríamos que ir para darle a en primer lugar, a nuestra población de estudiantes, que eso es algo que estos resultados, pues desde luego que fueron tomados muy en cuenta en la universidad, ¿no? Y ese tipo de estudios nos importan mucho para mejorar las condiciones de nuestros estudiantes, pero en segundo lugar también por lo que podría estar pasando en otras poblaciones. Acortar estas brechas de género es darles mejor calidad de vida a las mujeres y el llevarles este tipo de conocimientos que no son sofisticados, que son Algo para... perdón, ¿Ya me escuchan? lo escucho muy bien. Y adelante, Rogelio. Yo tuve un ligero corte, no sé si les pasó lo mismo, pero bueno, si no, en todo caso solamente fui yo. Eh, pues doctora, agradecer, bien interesante todo lo que nos ha presentado. Sin duda, los resultados del estudio son bastante eh, interesantes desde el punto de vista, pues, de los hallazgos, y esta correlación estadística que hacen de los mismos. Y antes de ceder la palabra para algunas preguntas y respuestas, si no tiene inconveniente, me gustaría nada más comentar dos cosas. Una, bueno, sin lugar a dudas, esta información no solamente es relevante, sino se vuelve materia prima importante en dos sentidos, ¿no? Una, para hacer campañas focalizadas en materia de eficiencia energética. Yo creo que esta información al grueso de la población se vuelve relevante para orientar eh, y mejorar tanto la variable de comportamiento como de actitud respecto, pues, de decisiones importantes en materia económica, empezando por en lo personal y en los hogares, no solamente por la concientización en el uso responsable, digamos, de la energía, sino también como una medida para economizar, ¿no? Y tomar mejores decisiones respecto, pues, pues, de todo este tema de los recursos energéticos. Y la otra, porque ciertamente abre pautas como en las conclusiones se manifestaba respecto de estrategias educativas focalizadas igualmente, particularmente en las áreas de conocimiento en donde los niveles, digamos, de alfabetización o de educación financiera y energética son más bajos. O sea, de por sí llama la atención que en carreras como negocios, ingeniería, etcétera, si bien hay un mayor conocimiento, digamos, en términos generales de lo que es la educación financiera,
pues aún ahí hay brechas que cubrir, pero más aún en aquellas en donde el caso concreto de humanidades es bastante bajo. Y por último, solamente comentar, me llamó mucho la atención esta relación negativa que se da en el caso de las mujeres por temas de brecha de género, particularmente porque de forma empírica siempre se asume que las mujeres son por mucho, valga la redundancia, mejores administradoras en términos generales que los hombres en cuanto al manejo de recursos. Y aquí parece ser, pues que esta suposición empírica pues, se opone pues a lo que generalmente asumimos en el colectivo, ¿no? Porque pues ciertamente en el caso de las mujeres el manejo parece ser todavía más bajo que en el caso de los hombres, ¿no? Habría Eso que también. verlo en amas de casa. Es un estudio que se hace en estudiantes universitarios y aprovecho para responder la pregunta que tengo aquí en el chat. ¿Por qué no consideraron ingreso familiar y otras variables? Nos contestan menos. Sí, sí, desde luego que hay y vamos a llevar a cabo un estudio con ingreso, incluso cuestiones que tienen que ver con socialización, de temas de finanzas, de energía, si vienen de poblaciones rurales, urbanas, si viven solos o si viven con su familia, o sea, sí, cuando en esta primera medición, digamos, hay que considerar algunas cosas, es un grupo muy homogéneo, o sea, no nos sorprendería que en este caso, así como la edad no fue un determinante significativo, tampoco lo sea el ingreso. Es un grupo muy homogéneo y tiene razón con su apreciación. Me parece que todos consideramos que las amas de casa, que llevan un presupuesto, que hacen rendir el gasto, que pudieran tener altos niveles, pero las mujeres que contestaron aquí son estudiantes universitarias, no son amas de casa. Entonces sí, es un poco con lo que terminé diciendo, este estudio sería bien interesante en la población en general, ¿no? No en un grupo que tiene características como tan homogéneas, ¿no? Cierto nivel de, educativo, cierto nivel de ingreso, eh, edad. Entonces, el tema de la alfabetización energética no está tan analizado en población, en la población de un municipio, por ejemplo, ¿no? Se ha hecho mucho en estudios universitarios y los resultados son muy parecidos, pero no me sorprendería que al hacerlo a nivel población en general, tuviéramos cuestiones como las que encontramos en materia de finanzas, ¿no? Que las poblaciones rurales están, con niveles más bajos que las urbanas. En fin, habría que ver, ¿no? Habría que hacerlo, habría que ampliarlo, porque efectivamente la experiencia ayuda en la toma de decisiones y mujeres amas de casa pues tienen mucha experiencia en el manejo del recurso. Muy bien, pues abrimos el debate pues para algunas preguntas y respuestas. Antes de leer algunas que nos han hecho llegar a partir la gente que nos ha hecho favor de conectarse por YouTube, pediría Alicia, Jorge, si ustedes tuvieran alguna consideración que hacer respecto del interesante estudio que nos acaba de mostrar la doctora Elena Moreno. Sí, yo quería participar, por eso alcé la mano, aunque yo fui la que pregunté lo de por qué no considerar el ingreso familiar y otras variables. No sé si se puede. Adelante, adelante, por favor. Sí, a ver, a mí me pareció muy interesante el documento, el estudio que nos presenta la ponente, la doctora Moreno. La verdad, sí, nunca, me hubiera pasado por la cabeza hacer una correlación de estas dos variables. Pero yo sí creo que que en el lenguaje común y cotidiano, en cuanto a las dos, yo siempre he creído que son dos cajas negras no solo para si fueran amas de casa o estudiantes, hombres o mujeres. Pero lo que yo sí creo que tienen claro, no tanto, por ejemplo, en el caso de la cuestión energética, cuánto cuesta un kilobyte, pero sí, yo creo que uno está muy consciente
que siempre se pagan cada 2 meses 100 pesos de luz o 500 o 1000. Y cuando es así, yo creo que tanto los estudiantes como quien dirige ese hogar saben perfectamente bien que no se pueden pasar de ese rango porque forma parte de un presupuesto familiar. Yo hubiera agregado, no sé ella qué opine, evidentemente, porque te digo que para mí son como dos cajas negras. Yo siendo economista, pues definitivamente, como que sí, me costó siempre mucho trabajo aprender a entrarle a ver cómo se manejaba la bolsa de valores, por ejemplo, ¿no? Y verdaderamente me costó mucho trabajo. Entonces ya me imagino para los que estudian derecho, filosofía, etcétera, ¿no? Pero sí tienen claridad en cuanto al gasto familiar, por eso había puesto de por qué no se considera ese ingreso, bueno, gasto familiar, porque yo creo que ahí sí hay mucha conciencia de que no nos podemos pasar de gastar X cantidad en cuanto al asunto de la energía. Y tampoco podemos ahorrar más o menos o entrarle a un grupo para poder invertir nuestros recursos más que de tanto porque tenemos un gasto familiar que nos condiciona. Entonces yo ahí hubiera pensado, y eso le preguntaría a la ponente, si lo pensaron y por qué no lo incluyeron, o si yo estoy aquí hablando de más, ¿no? La parte esta muy cotidiana, ¿no? Muy cotidiana porque también yo no vi relacionada alguna pregunta que tuviera que ver con eso, con lo relacionado con la canasta básica o con el consumo cotidiano familiar, porque creo que eso sí lo tienen muy claro. No cuánto vale un kilowatt, pero sí saben que no se deben de pasar de X cantidad, porque eso ya representa un gasto extra que sí merma las finanzas del hogar, ¿no? Entonces, pues esa era mi pregunta y mi comentario. Gracias por su pregunta, maestra Alicia. Nosotros, nuestra primera intención fue tener la posibilidad de contrastar y comparar los resultados de un instrumento que, dicho sea de paso, tuvo todo su proceso, el instrumento, ¿no? Porque era un instrumento, déjenme que les platique, que hablaba, por ejemplo, del gasto en calefacción. Pues nosotros en Veracruz no podemos preguntar el gasto de calefacción, pero tampoco podíamos cambiar la pregunta de un instrumento que está validado, publicado. Entonces se tuvo que hacer todo el análisis de traducción, retraducción, validación de jueces, en fin, todo ese proceso se tuvo que vivir para poder contrastar los resultados con los estudios que hay, que son mayormente en países anglosajones y que están considerando estas variables también en poblaciones que son muy homogéneas, ¿no? Porque son estudios que se han hecho en estudiantes. Estamos trabajando por integrar otras variables. Esas variables que usted menciona tienen que ver con la toma de decisiones en el hogar, tienen que ver con el ingreso, tienen que ver con ya no únicamente variables que pudieran ser significativas en una población como la de nuestros estudiantes, sino variables que son significativas en una población en general, ¿no? Entonces, estamos trabajando en llevar a cabo un estudio que tiene muchos más factores que podrían ser determinantes significativos de la toma de decisiones del día a día, voy a decirlo así, ¿no? Porque al final, esto que usted dice de poner las dos variables en una sola canasta, pues tiene la óptica de la condición de bienestar financiero, ¿no? Que una externalidad es pro al medio ambiente, sí, pero pasa, por lo menos en este estudio, por la parte de las finanzas domésticas, de cómo te importan, cómo el tomar decisiones correctas en relación a tus finanzas domésticas incluye también el consumo racional de la energía. Entonces, sí, tiene razón, la parte de los ingresos, la parte de quién toma las decisiones, si tienes apoyo para tomar las decisiones y otras variables que se están incorporando a la literatura se están tomando en cuenta para el siguiente análisis. Gracias, gracias por su pregunta. Sí. Gracias, gracias. Adelante, Sí, Jorge. gracias. Sí, si me permiten, por favor, un comentario breve, más que pregunta. Doctora Elena, pues evidentemente yo la felicito
se entiende que es nivel 2 precisamente por la aplicación metodológica para los estudios, sumamente interesante y bien aplicado a la cuestión metodológica. Y sí, en cuanto a la población, pues yo considero que por la misma característica de la población, digamos pequeña, una población pequeña, y que siendo estudiantes, sabemos que es una escuela privada, ¿verdad? Que a diferencia de una escuela pública, pues hay mayor divergencia en la población de estudiantes. Pero sí, sí, verdaderamente sería muy interesante llevar este tipo de análisis, pues a la población en general, digamos, se puede hacer ahí un estudio metropolitano, ¿verdad? Lo que abarca la zona metropolitana Veracruz y que arrojaría seguramente, me atrevería a decirlo, independientemente de lo que usted considere, que incluso cambiaríamos las hipótesis, ¿no? Porque pues, la población es característica, que tiene características diferentes y el objeto de estudio en cuanto bueno, el objeto de estudio sería el mismo, pero los sujetos de estudio sí cambiarían. Y posiblemente, como usted lo dijo, en el caso de género, y como lo comentaba Rogelio, aquí sí me atrevo a pensar que habría mayor conocimiento por parte de la población femenina respecto al ahorro, al tema energético, porque aunque muchas veces en una cultura como la nuestra, tradicionalmente, que ya ha cambiado, quien es el que paga la factura, pues generalmente es el hombre. Ahora ya no tanto. Entonces, encontraríamos resultados muy interesantes y llevando esto a una población más abierta, más que al caso de los estudiantes. No sé Ya cuál les sea su avisaré opinión, cuando doctora. tengamos resultados, a ver si me invitan a presentarlos. Claro que sí. Incluso, doctora, mire, yo actualmente en la Universidad Veracruzana no trabajo el tema financiero, pero sí estamos haciendo algunos estudios financieros también de aquí. Digamos que como nosotros somos más docentes que investigadores, pero sí, sí podríamos, si usted así lo considera, ¿verdad? Pues hacer algún tipo de acuerdo para hacer un estudio de manera combinada. Pero eso me dependerá evidentemente de las políticas institucionales. Sí, bueno, sería fantástico. Son poblaciones al final parecidas, pero con características diferentes. Sería estupendo. Sí, me encantaría. Lo organizamos así. Si sale, se lo propongo, si usted me autoriza, a la directora. Sí, usted la conoce, a la doctora María Esther Con Fragoso, y ver. muchísimo gusto. Sí, sí. Gracias, muy Aparte se amable. entregan resultados muy interesantes también para la toma de decisiones de las Sí, sí, comunidades académicas, ¿eh? Aquí en la definitivamente, ¿no? universidad estaban muy interesados en los resultados, se han hecho propuestas, en fin, ¿no? Finalmente es bienestar para los estudiantes a partir de esto. Claro, y para los diferentes programas de estudio. ¿Sí? Si me permite rápidamente comentar, parece, ¿verdad? Lógico la hipótesis de que pues, los estudiantes de humanidades que tienen menos conocimientos financieros, pues tal y como se da, son los que tienen probabilidades de conocimiento mucho más bajos, ¿no? Pues sí, pero todos salieron bajos. O sea, los de Sí, humanidades, bueno, en general todos salieron bajos, sí, pues cierto. mira qué bien ellos ya que se vayan de vacaciones, ¿verdad? Muy bien. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias, doctora. Gracias a Y ustedes. pues le cedo el micrófono a nuestro presidente nacional, a Rogelio Mirazo. Gracias, Jorge. Yo complementaría, si no tiene inconveniente, doctora, sobre este mismo tenor que acaba de señalar Jorge Acosta, y específicamente hablo de la región sur-sureste, a lo mejor involucrar a algunos de los colegios estatales, Guerrero, se me ocurre, tal vez Oaxaca, en donde a lo mejor bajo ciertas características podría emplearse esta muestra, ¿no? Y ver si están Perdón, pero interesados. se me cortó un momento cuando dijo a lo mejor involucrar a quién, perdón. Hablaba específicamente de la región sureste, ¿no? Por ejemplo, los amigos que tenemos en el Colegio de Economistas del Estado de Guerrero, en el Estado de Oaxaca,
y ver si eventualmente pudieran estar interesados en ampliar incluso la muestra como para Hagamos hacerlo en mucho todo más el amplio. país. Estaríamos encantados, trabajaríamos con muchísimo gusto por hacer este estudio. Desde luego la región sureste, por los resultados de la parte de alfabetización financiera, es la más baja de todas las regiones de México, pero podría ser un estudio bien interesante hacerlo en todos los lugares en donde el colegio tuviera, pues presencia. Sí, o sea, nosotros estamos más que dispuestos a trabajar para hacer ese análisis. Cuente con ellos, Perfecto, sí. pues eventualmente buscaremos este acercamiento con ellos y hacemos una reunión y ya trabajamos este tema específico. Ahora, si me permiten, nada más rápidamente, doctora, para no abusar del favor de su tiempo, rápidamente hacer algunas preguntas que nos están haciendo a través de YouTube. Javier Sí. Esparza, que es vicepresidente regional del Colegio de Economistas, pregunta, las inversiones sostenibles y en inversiones verdes, ¿qué relación tiene con un consumo responsable, inversión verde y educación financiera ambiental? Y otra No tengo pregunta es, evidencia perdón, para perdón, y otra ok. pregunta es del mismo Javier Francisco Esparza es, ¿cómo aplicarían proyectos de inversión en energías limpias? Sí, Perdón, la segunda pregunta, parece que algo está pasando con mi internet. La segunda pregunta no la escuché, a perdón. ver, vuelvo a repetir la pregunta de La de Javier. las inversiones verdes sí, pero la segunda no la Ah, ok. escuché. La segunda es, ¿cómo aplicaría en proyectos de inversión en energías limpias? Bueno, gracias por las preguntas. La primera pregunta no la voy a responder como puntualmente se ha encontrado que las inversiones en energía verde, no, no sé, pero podríamos asumir que alguien que invierte sobre el tema de la energía, una buena actitud sobre el tema de la energía y que por lo tanto tiene un mayor nivel de alfabetización energética. Podríamos asumir eso. Pero la segunda pregunta es bien interesante porque tiene que ver justamente con esta variable de alfabetización financiera relacionada con la energía. Si tú tienes la capacidad de hacer el cálculo y decir, mira, pues si pongo paneles solares me voy a gastar, no sé, 150,000 pesos en la inversión, pero me voy a ahorrar el pago de mi recibo de luz, que suele ser de tanto bimestral por los próximos 10 años o 15 años, y entonces a partir de tal año yo ya recuperé esa capacidad de traer a valor presente, de comparar el ahorro con la inversión y entonces tener en la mente o en el papel, ¿verdad? Si hacemos una tasa de rendimiento y entonces yo comparo esa tasa de rendimiento que obtuve a partir de hacer ese cálculo con lo que me está ofreciendo una inversión en una institución financiera y digo, ¿sabes qué me conviene? Esa es la alfabetización financiera relacionada con la energía. Ese es el mejor ejemplo, ¿no? Lo pusimos de manera muy sencilla en lo que le preguntamos a los estudiantes cuando les decíamos, si tienes un sistema de aire acondicionado A que te cuesta 70,000 y pagas tanto, bueno, es eso. Es, ¿por qué no mejor, en lugar de meter esos 150,000 al banco que te van a dar 8% anual, haz el cálculo de cuánto te van a dar y responde sí o no, ¿no? Y tiene que ver con traer a valor presente, pero tiene que ver con interés compuesto, pero tiene que ver con la inflación. Es cálculo finalmente. Y también es conocimiento, porque si yo no sé cómo funcionan los paneles solares, pues entonces ni siquiera lo estoy considerando, ¿verdad? Entonces sí, agradezco muchísimo la pregunta porque es una forma de responder por qué importa para el tema de la optimización de la energía el poder hacer cálculos financieros. Y para nuestras finanzas domésticas también conocer estas opciones de eficiencia energética. Muchas gracias, doctora. Hay un par de preguntas más. Una en este mismo sentido, dice, en relación a las manifestaciones de impacto ambiental que solicita la Agencia Nacional de Seguridad y Protección al Medio Ambiente
del sector hidrocarburos, ¿qué importancia le ve? Esa es la primera. No tengo una opinión al respecto. Me refiero que pueda partir de un fundamento eh, de evidencia, de estudios, porque no he estudiado ese tema. Perdón por la respuesta, pero mi análisis está desde cómo el conocimiento financiero puede impactar en la toma de decisiones en materia de energía y cómo la toma de decisiones en materia de energía impacta en el conocimiento financiero. Entonces, no tengo forma de responder o de dar una opinión en función del análisis de este tema que acabo de presentar. Muy bien. Perdón. No, 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 no quedó. La otra es entre pregunta y más bien una opinión. Dice, el mayor uso de sistemas de pago digitales como la banca móvil y la utilización de cajeros automáticos ayudan a disminuir la deforestación y la huella de carbono relacionada con la fabricación de papel. En ese sentido, la financiación digital ha ayudado a transitar a una economía sin efectivo, reduciendo la necesidad de transferir la moneda físicamente y disminuyendo las emisiones de carbono relacionadas con el transporte. Esto aporta a estos temas de alfabetización financiera y energética. Pues esto aporta más al tema de la inclusión financiera, que no es el tema que que vine a presentar el día de hoy, pero que también he analizado, ¿no? Y tiene que ver con la posibilidad de que una persona esté incluida en el sistema financiero y esto de alguna manera favorece, digamos, su toma de decisiones, coadyuva su bienestar financiero, porque tiene la posibilidad de adquirir un crédito, de tener una cuenta de ahorro, de tener mayor seguridad al estar en una institución financiera. Y la parte de la digitalización fue un empujón para la inclusión financiera. Gente que no tenía en sus comunidades, por ejemplo, una sucursal bancaria, pues ahora con que tenga un teléfono celular, ¿no? Y ya puede tener una cuenta de ahorro, y ya puede solicitar un crédito, y ya puede transferir. Entonces, más que al tema de la cuestión verde o la eficiencia energética, que es al tema de la inclusión financiera, ¿no? Ahora, si además, ¿qué tanto el no usar papel aporta al ahorro y al medio ambiente? Bueno, esa parte no la tengo medida, no lo sé, no lo podría responder, ¿no? Pero en temas financieros, pues desde luego que hay una ventaja. Muchas gracias, doctora. Eh, pues antes de finalizar y agradecer desde luego su participación, eh, preguntar nada más si ¿me escuchan? Perdón, porque se me cortó un poquito. Sí, sí, ¿Sí me yo sí lo escuchan? Ah, escucho. perdón. Nada más agradecer, doctora. Hay algún par de preguntas adicionales, pero están muy vinculadas a esta pregunta anterior. Son más bien opiniones. Lo voy a leer muy rápido. Simplemente la alfabetización financiera es esencial para la sostenibilidad ambiental y debe tenerse en cuenta en la planificación de políticas públicas de largo plazo. Me parece que esto abona un poco a lo que también en la presentación se mencionó de su parte, doctora, ¿no? Sí, Eh, sí, definitivamente. en términos pues, de definir estrategias educativas e incluso focalizar campañas que orienten precisamente estos temas de eficiencia, y no se diga pues en el tema energético, ¿no? Desde luego que sí. Pues agradecer a todos ustedes su participación, doctora. De nueva cuenta, la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana le agradece su participación y desde luego tener la posibilidad de coadyuvar pues en este esfuerzo de investigación que está haciendo al frente, al frente de del Centro de Investigación en Alfabetización Financiera. Nos ponemos a sus órdenes como siempre y sobre todo agradecerle su participación en estos temas que son finalmente cada vez más relevantes. Muchas Soy yo gracias. quien agradece la invitación, soy yo quien agradece la invitación. A ustedes.
Pues muchas gracias. Con esto estaríamos dando por concluida la conferencia del día de hoy. Agradezco a nombre de la Federación y de los colegios su asistencia y pues estamos atentos al siguiente evento para darles a conocer con oportunidad el tema, la fecha y hora en la que nos volveremos a reunir en una conferencia más dentro de este programa de eventos que tiene la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana. Muchas gracias a todos por su atención y hasta la próxima.